¿Cree usted en el infierno? ¿Cree usted en el infierno? ¿De verdad usted cree en un lugar donde va la gente que no cree en Cristo y de verdad se pasa una eternidad atormentado en un lugar llamado el infierno? Le pregunto una vez más, ¿usted cree en el infierno? La palabra de Dios nos enseña que el infierno es un lugar real, con gente real, atormentada por toda la eternidad. ¿Por qué tener una conferencia misionera? Sabe, hay muchas personas que tienen una conferencia misionera y la persona está pensando es para que se hagan ricos los misioneros. Y oye, nosotros ya somos ricos, no se preocupe. No lo hacemos para recibir dinero. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque al igual que usted, yo creo que hay un infierno. Que hay un lugar donde la gente que se muere sin Cristo toca las llamas del infierno y nunca puede salir. Y ahí está muerto día tras día, mes tras mes, atormentado en esta llama. Por eso la palabra de Dios nos enseña: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Por eso tenemos conferencias misioneras, por eso nos juntamos en la iglesia, por eso compramos las sillas, por eso pintamos los muros, por eso ponemos las pantallas, por eso ponemos videos en YouTube, en Facebook, por eso salimos a ganar almas, por eso damos para la iglesia, por eso nos involucramos en la iglesia, por eso se quedan los hombres hasta las 11, 12, 1 de la mañana sirviendo y haciendo la obra del Señor. Por eso las hermanas cambian pañales sucios para hijos que no son suyos, porque hay un infierno allá afuera y hay gente que se va al infierno, porque el infierno es real. Hermano, a lo mejor nosotros creemos que el infierno es real, pero ¿cuántas veces con las cosas de esta vida, con el movimiento de esta vida, con el trabajo de esta vida, se nos olvida que hay gente que todos los días llega al infierno? Hace 2 años, cuando estaba el tiempo de la pandemia, finalmente iba a venir a los Estados Unidos y venía con mi familia, venía con mi esposa. Como usted vio, mi esposa es americana. Ella se casó conmigo por los papeles, se quería ir a México. No es cierto, fue porque estoy guapo. Ya sé lo que usted está pensando. No fue por la altura, eso sí se lo aseguro. Pero íbamos de venida a los Estados Unidos, íbamos a pasar por un lugar llamado Texas. En Texas yo tenía un amigo que conocí hace muchos años. Y se me ocurrió ese tiempo, nunca le he hablado de Cristo. Ya lo conozco desde hace muchos años, yo he estado con él por muchos años, nos llevamos muy bien. De repente le llamé y le dije: hey, ¿sigues viviendo en esta área de Texas? Y me dijo: sí, vivo ahí. Yo le dije: ¿qué te parece si mañana paso por tu casa y comemos o pasamos a comer y platicamos? Y yo dije: ese día va a ser el día que yo le hablo de Cristo. Íbamos de ida de Guadalajara hasta la frontera y paramos por un lugar en Monterrey y comimos unas alitas y mi esposa y mis hijos se enfermaron horrible. Yo creo que las alitas eran de gato o algo así. Estaban ricas, pero le hicieron daño a mi esposa, le hicieron daño a mis hijos. Tuvimos que pasar la frontera, 9 horas de manejo, 10 horas de manejo. Y dije: no, hombre, ya no quiero ver a nadie. Estoy cansado de ver gente. Ya lo que quiero es llegar al hotel, bañarme, acostarme, dormir. Yo dije: en una semana tengo que pasar de regreso. Le llamé a mi amigo, le dije: oye, amigo, discúlpame, mira, se puso así. No, no te preocupes. Le dije: pero ¿qué te parece? Mira, a la misma hora, la siguiente semana, quiero pasar contigo. Y me dijo: sí, no te preocupes, nos vemos la siguiente semana. Fuimos a una conferencia, regresamos. Y estábamos en la conferencia ahí unos días después. Y de repente me llama una muchacha en Texas. Y me dice: mi papá se murió.
Comienza a llorar. La muchacha amaba tanto a su papá. ¿Sabe qué? Yo comencé a llorar con ella, pero por una diferente razón. Dije, ¿por qué no pasé a hablarle de Cristo? Yo pensé que tenía otra semana, yo pensé que podía regresar, de verdad iba a regresar. Yo estoy pensando, ¿por qué no le hablé de Cristo? De verdad era muy difícil quedarse despierto una hora más. De verdad era tan incómodo ir y en un restaurante hablarle de Cristo a uno de los amigos que yo digo que amo. De verdad iba a ser mucho dinero, de verdad era tanta inconveniencia, de verdad no importaba tanto un alma perdida. ¿Cuánto vale un alma para una persona? Yo soy misionero, es lo que yo hago. Dije, ¿por qué no le hablé de Cristo? ¿Sabe? Yo creo que hay muchas personas que con la vida se nos olvida que usted tiene familiares, que usted tiene amigos, que usted tiene compañeros de trabajo, que usted todavía no les testifica, que ni siquiera saben que es cristiano. ¿Sabe que hay tantas personas ahí afuera? ¿Usted cree en el infierno? ¿Sí cree en el infierno? Eso quiere decir que la persona que no le hablé de Cristo, ¿dónde está el día de hoy? ¿Y dónde va a estar su familiar si usted no le habla de Cristo? ¿Y dónde van a estar las personas que usted conoce si se mueren en sus pecados? Entonces yo le pregunto, ¿de verdad usted cree en el infierno? ¿Sabe? Por eso muchas personas no creen en los cristianos. Porque dicen, si de verdad creyeran lo que ellos predican, ¿por qué entonces no están en las calles hablando de Cristo? ¿Por qué no envían misioneros por todo el mundo para predicar el evangelio? ¿Por qué no tienen una pasión de salir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Cree usted en el infierno? La Biblia claramente dice que sí existe un lugar llamado infierno. Y la Biblia nos dice claramente que es un lugar de tormentos. Y la Biblia nos enseña que es un lugar donde no hay salida. No hay otra oportunidad. Entonces yo le pregunto, ¿por qué nos importa más nuestra comodidad? ¿Por qué nos importa más tener nosotros más tiempo para nosotros? ¿Por qué nos importa más el trabajo? ¿Por qué nos importa más el estar nosotros un sábado descansando que salir y tocar puertas y hablarle de Cristo? ¿Por qué nos importa más el cansancio que tenemos, la comodidad que usted tiene? Es que, pastor, yo no sé ganar almas. Es que, pastor, yo soy tímido. Es que, pastor, eso no es lo mío, no es mi don. Mire, usted tiene una iglesia que le ha predicado la palabra de Dios y usted sabe lo que tiene que hacer. Y la Biblia nos enseña que al que se le da mucho, se le requiere mucho también. Por eso de verdad le tenemos que preguntar a los cristianos, ¿de verdad cree usted en el infierno? ¿Tiene usted compasión por aquellas personas que están en camino al infierno? Y déjeme le hago esta pregunta. ¿Está usted haciendo todo lo que usted puede para alcanzar aquellas personas que usted sabe que no tienen a Cristo? Es por eso que el día de hoy le quiero predicar 3 realidades acerca del infierno. Número 1, si usted toma notas, quiero que note ahí la existencia del infierno. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 22. Lucas capítulo 16, versículo 22. Dice ahí la palabra de Dios: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y note lo que la palabra de Dios enseña ahí: y en el Hades alzó sus ojos, estando en, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? En tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Es el infierno un lugar real? La realidad es esta, mi amigo: el infierno es real.
El infierno es real. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en el infierno? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de la advertencia de un lugar llamado el infierno? ¿Sabe que no nos gusta platicar del infierno? No nos gusta. Es más, a los pastores no les gusta predicar del infierno. No nos gusta hablar de la eternidad. Mejor hablamos del fútbol, mejor hablamos de la economía, mejor hablamos de política, mejor hablamos de todo. Pero usted no quiere hablar de la eternidad de una persona. El infierno es real, amigo. ¿No le da gusto a usted ser salvo? Qué bendición ser salvo, ¿ah? Qué buena, mira, qué bendición que el Señor de este mundo, el Dios de este mundo, mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que usted, mire, sea salvo, y una vez salvo, sí son salvos. El pozole es mañana, no se agüite. Una vez salvo, siempre salvo. Gloria a Dios por la salvación. Pero hay algunas personas que no son salvas. Y una persona que muere sin Cristo va a un lugar llamado el infierno. ¿Sabe usted que el Señor Jesús habló más del infierno de lo que habló del cielo? ¿Sabe usted que Él habló con más detalle, más vívido del infierno de lo que habló del cielo? ¿Sabe usted que la palabra de Dios menciona más de 31 veces el infierno y sus tormentos? Porque el infierno es un lugar real. Note lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28. Jesús declara la existencia del infierno. El Señor Jesús nos afirma que hay un lugar de tormentos llamado el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Es más, el Señor Jesús nos dice que debemos temerle a este lugar llamado el infierno. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En el qué dice la Biblia ahí? En el infierno. Existe el infierno. El infierno es real de acuerdo a lo que Jesús dice. Mateo capítulo 13, versículo 49 dice así, se lo leo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Existe el infierno? Jesús dice que existe el infierno. Vaya conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 33, allá adelantito en su Biblia. Quiero que usted note que Jesús claramente enseña una y otra vez que el infierno es real. Y mire, nunca se nos debe de olvidar que de verdad existe un lugar llamado el infierno. No importa qué tan ocupado esté usted, no importa qué trabajo tenga, constantemente tenemos que pensar que sí hay un lugar llamado el infierno. Note lo que dice la Biblia: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del qué dice la Biblia ahí? Del infierno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41, la palabra de Dios dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué dijo Jesús? ¿Existe el infierno? Jesús dice que existe el infierno. No solamente Jesús dice, aunque eso es suficiente para nosotros salir y predicar el evangelio, para nosotros tener conferencias misioneras, para nosotros dedicar nuestra vida a predicar el evangelio. Miren, no solamente Jesús dice que el infierno es un lugar real, pero los profetas nos declaran que el infierno es un lugar real. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El apóstol Pablo nos recuerda a los creyentes, el infierno es real. El Señor Jesús dice que es real. El apóstol Pablo dice que es real. Y note lo que dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Quiero que usted note que la palabra de Dios enseña y dice una y otra vez que el infierno es un lugar real, porque mire, hay muchas personas allá afuera, hay sectas y falsos maestros allá afuera que enseñan que no hay infierno, que cuando tú te mueres, mira, ahí se acaba todo. Y a veces quieren usar hasta la Biblia para enseñarle que no hay nada después de la muerte. Pero la Biblia una y otra vez le recuerda al ser humano de la fragilidad de la vida y de la eternidad del alma del ser humano. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La Biblia dice que hay prisiones de oscuridad, que hay un infierno. Segunda de Pedro 3, versículo 7. Note que el apóstol Pedro está en sintonía con Jesús y el apóstol Pablo acerca de la existencia del infierno. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué dice Pedro? ¿Existe un infierno? No importa qué le dijeron allá afuera. No importa qué le dicen las sectas allá afuera. Es más, ni siquiera importa lo que yo pienso o lo que otros piensan. Lo que importa es lo que dice este bendito libro de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que existe un infierno. Note lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Apocalipsis 20:10 dice la Biblia así. ¿Ya lo encontró? Amén. Apocalipsis 20:10 dice así la Biblia: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Voltea ahí unos versículos adelante en el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué dice Juan? ¿Existe el infierno? Existe el infierno. Capítulo 21, ahí adelantito, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan dice: sí existe un infierno. Existe un infierno. Vaya conmigo a Daniel capítulo 12, versículo 1. Porque otros, aparte de Jesús, aparte de los apóstoles, también declararon que existe un infierno. Mire, desde el Antiguo Testamento el infierno existe. No era un basurero nada más que se encuentra ahí a las afueras. No, es un lago de fuego, dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice la Biblia, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice la Biblia que existe un infierno. Daniel dice: existe un infierno. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Nosotros podemos caminar casi por toda la palabra de Dios y la Biblia siempre va a contestar esta pregunta así:
¿Existe un infierno? La palabra de Dios dice que sí. Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. La Biblia dice, Malaquías dice, hay un infierno. Vaya conmigo a Judas. Cualquier capítulo que usted quiera, nada más el versículo 7. Los jóvenes todavía están preguntándose qué pasó. Judas, versículo 7, dice así la palabra de Dios: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo, ¿de qué dice la Biblia ahí? Del fuego eterno. Versículo 23, a otros, ¿quién los salva? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Mire, enseño todos estos versículos para que usted entienda que existe un infierno. Le pregunto una vez más, ¿cree usted en el infierno? ¿Cree usted en el infierno? Entonces, qué bueno que tenemos una conferencia de misiones. Qué bueno que salimos a ganar almas. Qué bueno que queremos nosotros como iglesia el invertir en la obra misionera, porque entendemos que hay un infierno, un lugar de sufrimiento eterno, donde van todas las personas que mueren sin Cristo. Existe el infierno. Entonces quiero que note número 2, los tormentos del infierno. Vimos la realidad del infierno. No hay duda en esta iglesia y en el mundo y en la palabra de Dios que existe algo después de la muerte. Y la Biblia nos dice que existe el cielo y existe el infierno. No hay pregunta alguna si existe el infierno. El infierno es real, con personas reales, y note lo que dice la Biblia de los tormentos del infierno. Regrese conmigo a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Y en nuestro texto la palabra de Dios nos enseña que el infierno no es un lugar de fiesta. Recuerdo salir a ganar almas y un hombre me dijo, no te preocupes, yo me voy a ir al infierno, pero ahí están todos mis cuates, ahí vamos a tener una fiesta bien buena. Él piensa que va a ir allá abajo, mira, y todo va a ser una fiesta. La Biblia nos dice que no es el infierno así. El infierno, dice la Biblia, que es un lugar de tormentos. Note lo que dice el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en, ¿qué dice la palabra de Dios? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ayúdeme, atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú, ¿qué dice la Biblia ahí? Atormentado en esta llama. Entonces, cuando alguien le diga voy a ir a divertirme al infierno, la Biblia no dice que no funciona así. La Biblia nos enseña que el infierno es un lugar real y está lleno de tormento. ¿Sabe lo que significa la palabra tormento? Es un dolor excruciante, es un dolor que no se acaba, es el dolor que el cuerpo puede soportar. Ese es un tormento. Es algo así como tener a su suegra en su casa como por 5 semanas. Los que están sentados con la suegra no están así. Es un chiste, no se preocupe, hermano. Como mi suegra habla inglés, entonces yo no me preocupo. Ahí preocúpese usted, hermano. La Biblia nos enseña que es un lugar de tormentos. El Señor Jesús nos dice, mira, tú deberías de tenerle miedo a este lugar llamado el infierno. Nota lo que dice ahí en la pantalla, Mateo 10:28. Ya lo leímos, pero se lo quiero leer una vez más. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La Biblia nos enseña, debemos de temerle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él puede destruir su cuerpo y después todavía lo puede mandar
al infierno. El infierno es un lugar lleno de tormentos. Lo primero que nuestro pasaje nos enseña es que es un lugar sin misericordia. Note lo que dice ahí Lucas capítulo 16, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La Biblia nos enseña que este hombre rico finalmente, ya que tocó la primera flama del infierno, ya que se dio cuenta que el infierno es real, no pidió por misericordia en toda su vida. Toda su vida se la pasó viviendo como él quería vivir: fiestas, vestimenta, mire, todo lo que él quería, él hacía. Pero ahora que se da cuenta que el infierno es real, ya que toca la flama, ahora sí quiere misericordia. Pero déjeme le recuerdo el día de hoy, mi amigo, cuando usted llega al infierno, ya no hay misericordia. Ya no hay misericordia. Ya no hay más bondad de Dios, ya no hay más amor de Dios. Los momentos de felicidad que usted pasa el día de hoy ya no existen. Ya no hay tal cosa como dar a luz un hijo y agarrarlo en sus brazos y sonreír. Ya no existe eso. Ya no hay más misericordia. Ya nadie puede agarrar la punta de su dedo en agua y refrescar su lengua porque usted está atormentado en esa llama. Ya no hay misericordia. El tiempo de pedir por misericordia ya pasó. Eso es lo que le espera a las personas que no le hablamos de Cristo. Eso es lo que le espera a aquellos compañeros de trabajo que usted no le habla de Cristo. Eso es lo que le espera a aquellos familiares que usted ya no le habla de Cristo porque se cansaron que usted le predica todos los días. Dice la Biblia, sin misericordia. No hay misericordia. Existe el infierno y dice la Biblia que es un lugar sin misericordia. Llamas día tras día tras día. No se acaba. Note lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 26. Dice la Biblia: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Hay un dolor eterno, sin misericordia y sin alivio. Nadie puede intervenir y hacerle descansar unos momentos. Nadie puede ir y ayudarle. Nadie puede calmar el dolor que usted siente ni por un momento. No hay misericordia. No hay misericordia. ¿Sabe que a nosotros a veces se nos olvida lo horrible que es el infierno? Es toda la eternidad sin misericordia. Nadie puede pasar. Ellos no pueden salir, nadie puede entrar, nadie puede platicar. Eso se acabó. Y ellos pueden gritar todo lo que ellos quieran y nadie va a venir a ayudarlos. ¿Se puede usted imaginar el sentimiento de dolor y gritar y gritar y gritar y nadie ni siquiera poderle ayudar? Ese es un lugar sin misericordia. Note lo que dice el versículo 25 ahí en sus Biblias, Lucas 16, 25. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. ¿Sabe que en el infierno también es un lugar de recuerdos? ¿Sabe que usted se puede acordar de todo lo que pasó antes? Usted se puede acordar de los bienes que tuvo en esta tierra. Usted se puede acordar de las amistades que usted tuvo en esta tierra. La Biblia nos enseña que es un lugar de tormento, no hay misericordia. Usted se puede acordar de las veces que a lo mejor alguien se sentó en una iglesia y le predicaron el evangelio. Una persona se puede acordar. A lo mejor va a estar pensando en su amigo cristiano que estaba por ahí en la iglesia. ¿Se imagina usted el remordimiento de pensar que usted rechazó a Cristo y ya no hay salida? Eso le espera a todos aquellos que toquen las llamas del infierno. Sin misericordia. Un lugar sin misericordia. Note lo que dice el versículo 27.
Él no solamente se acordaba de sus bienes y lo bien que le había ido, no tenía nada más remordimientos de que ya no había misericordia, pero dice entonces, le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe qué le atormentaba también al hombre rico? A él le atormenta el recordar, yo tengo 5 hermanos. Y ahí vienen para acá. Si no hay un cristiano que les hable de Cristo, si no hay un ganador de almas que se apiade de ellos y les lleve el evangelio, ¿sabe dónde van a terminar sus 5 hermanos? ¿Existe el infierno? Entonces, ¿dónde van a terminar? En un lugar sin misericordia. Un lugar, dice la Biblia, la palabra de Dios, que es un lugar de llamas. Vaya conmigo a Marcos capítulo 9, versículo 48. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de los tormentos del infierno. Y la Biblia quiere que cada cristiano sepa que el infierno es un lugar real, lleno de tormentos. Dice la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 48, donde el gusano de ellos y el fuego nunca se apaga. La Biblia nos enseña que el fuego, mire, por más que usted quiera, no se apaga. No se apaga el fuego. Usted va a estar ahí tocando una y otra vez. ¿Sabe? Muchos cristianos decimos, bueno, yo no voy a ir para allá. Pero usted tiene en mente el día de hoy a una persona que usted sabe que no conoce a Cristo. Y mire, algunas personas que usted todavía no tiene en mente están allá afuera y no conocen a Cristo. Más de 2 billones de personas no han escuchado el evangelio. Y si esas personas mueren, van a un infierno lleno de tormentos. La flama nunca se apaga. Note lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 49. No solamente es un lugar de llamas, pero la Biblia lo hace referencia como un horno de fuego. Note lo que dice el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Usted alguna vez se ha quemado usted? El pastor tiene razón, yo me he ahogado, me he electrocutado. Yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero ahí estaba todo. Pero una vez también me quemé. Y una vez llegó, ¿quién conoce aquí al pastor Wynn? ¿Conocen al pastor Kevin Wynn? ¿No conocen al pastor Kevin Wynn? Bueno, tengo su hijo. Y su hijo es un gordito, alto, feo. Tenga usted cuidado de hacerle burla a personas así, porque Dios me dio un hijo igual. Blanco, gordito y feo. Pero estábamos nosotros ahí en la iglesia del pastor Kevin Wynn y mi amigo puso su dedo en alcohol y le prendió un cerillo. Parecía magia, no, hombre, qué divertido. Le dije, ahora yo. Metí toda la mano yo, más valiente todavía. Y le prendí. Estuvimos jugando hasta que nos acabamos la primera botella de alcohol. Le dijimos a otro, hey, a uno de los sugieres de la iglesia, ven por los sugieres. Tráete otra botella de alcohol. ¿Para qué la quiere? No, tú tráela. Este muchacho, en lugar de agarrar 70%, compró uno de 90%. En ese entonces, pues uno no se fija en los envases. Agarró la botella de alcohol. Yo me quité mis mangas hacia atrás. Y le dije, échamelo todo hasta acá arriba. Y le dije, apaga la luz y préndele. Apagó la luz, bien obediente, ¿eh? Y le prende. Y empiezo a ver, me sentí el hombre en llamas. Y después empezó a quemar, hasta que empecé a gritar y me tiré al suelo y me empecé a revolcar en el suelo. Y mi hermano me estaba viendo quemarme ahí, entonces él lo que hizo fue quitarse el saco, aventarlo con las luces apagadas y empezar a pisarme, que no sé qué pensaba que iba a apagar el fuego, y me dio tantos golpes en la cara. Terminé moreteado y quemado. Yo pensaba que esa flama nunca se apagaba. Gracias a Dios se apagó.
No me lastimó la cara, gloria a Dios. Pero sabe, esa flama se apagó. ¿Se imagina usted una flama, una llama que nunca se apaga? Eso es lo que le espera a las personas, a nuestras amistades, a nuestros familiares, a las personas que viven enfrente de nosotros, a nuestros vecinos, a los que nosotros amamos. Y nosotros como cristianos decimos que creemos en el infierno, pero no ganamos almas, pero no damos a misiones, pero no queremos hacer la obra de Dios. Y entonces las personas allá afuera de verdad se preguntan y dicen, ¿de verdad crees en el infierno? ¿Existe un infierno? La Biblia dice que existe un infierno y es un lugar sin misericordia. Es un lugar donde la llama nunca se apaga. Es más, la palabra de Dios nos enseña que es tan tormentoso el infierno que el diablo mismo va a ser atormentado en esa llama. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 14, versículo 19. Perdón, Apocalipsis versículo 19, capítulo 19, versículo 20. No me hagan equivocarme. Note lo que dice la Biblia, Apocalipsis 19, 20. La palabra de Dios dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Mire, hasta el mismo diablo y sus demonios van a ser tormentados en esa llama. Para eso fue creado, no fue creado para nuestros familiares. La Biblia nos enseña que este lugar es un lugar lleno de tormentos. Una y otra vez la Biblia le va a llamar tormentos, azufre, fuego, crujir de dientes. Es un lugar terrible y miren, nadie debería de ir a ese lugar. Es un lugar de tormentos. Y uno de los castigos más fuertes del infierno es que es un lugar de separación eterna. Regrese conmigo a Lucas 16, versículo 26. La Biblia nos enseña que no hay misericordia, la llama nunca se apaga y es un lugar de separación eterna. Dice la Biblia, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá, ya no se puede salir. Ahí se queda, donde usted esté. Gloria a Dios por el cielo. Pero hay personas que van a terminar en el infierno y ya no hay escapatoria. Una separación eterna de sus seres queridos, una separación eterna de los santos, una separación eterna de aquellos que quieren ayudarles y hacerles el bien. Aunque usted quiera, miren, no puede usted aliviarles el dolor. Es un lugar de separación eterna y la Biblia nos enseña que es un lugar de separación eterna de Dios mismo. Eso es lo peor que le puede pasar a una persona. ¿Usted ha conocido a una persona que está tan triste porque siente que Dios no escucha sus oraciones? ¿Alguna vez usted se ha sentido con una separación con Dios? Cuando estábamos sin Cristo, una persona es tan triste separada de Dios. Vaya conmigo, note lo que dice ahí la Biblia en 2 de Tesalonicenses 1:9. La palabra de Dios nos enseña que entrar en el infierno es una separación eterna, estar excluidos de Dios, del Señor, para siempre. 2 de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya se acabó. Excluidos, separados, destituidos de Dios. Ellos pueden rogar todo lo que quieran, Dios no nos va a ayudar. Ellos pueden gritar todo lo que quieras, nadie puede entrar y calmar su dolor. Es un lugar de eterna separación de Dios. ¿Conoce usted a alguien perdido? ¿Conoce usted a alguien que no conoce de Cristo? ¿Sabe usted que hay tanta gente allá afuera que no conoce a Cristo?
Yo vengo de una ciudad, esta ciudad de Guadalajara tiene más de 8 millones de personas. Cada vez que yo salgo, yo veo una persona que no conoce a Cristo. La semana pasada tuvimos nuestra conferencia misionera en la ciudad de Guadalajara y estaba una persona predicando nuestra conferencia de misiones. Y el martes que estaba la persona ahí, salió del hotel y la persona del hotel le habló en inglés, le dijo, "See you later, my friend." Y ahí el misionero se dio cuenta que hablaba inglés, entonces se regresó y le dijo, "Hey, si tú llegaras a morir el día de hoy, ¿a dónde iría tu alma, al cielo o al infierno?" Y este hombre, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, una muchacha hace como 2 semanas me hizo la misma pregunta y me dijo que me iba a dar 4 puntos de cómo ser salvo, pero me dejó en el punto número 2. El otro le dijo, no te preocupes, yo te voy a decir los otros 2 puntos. Y ahí lo ganó para Cristo en inglés en Guadalajara. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que de verdad creen que hay un infierno. ¿Sabe qué hace una persona que cree que hay un infierno y que el infierno es sin misericordia y que es un lugar de llamas de fuego y que es un lugar de eterna separación de Cristo? Una persona que de verdad cree eso, gana almas. Le pregunto a usted, ¿gana usted almas? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó una persona para Cristo? No cuando le dio un folleto, no cuando lo invitó a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted confrontó a la persona de su alma eterna? ¿Sabe usted ganar a alguien para Cristo? ¿Quién va a ganar a sus hijos? ¿Quién va a ganar a sus familiares? ¿Quién les va a hablar de Cristo? Y mire, ese no es el único trabajo. Tenemos todo un mundo allá afuera que está esperando que usted y yo creamos en el infierno y hagamos una diferencia para aquellos perdidos que van en camino al infierno. Le pregunto a usted otra vez, ¿cree usted en el infierno? Al principio del sermón, sí, ya no tanto. Porque sabe que eso pone una responsabilidad muy grande en el cristiano. Porque ahora entonces yo tengo que hacer algo al respecto. ¿Por qué servimos? ¿Por qué hacemos? Mire, no se trata nada más de llegar a la iglesia con mi familia y sentarme y que todo salga bien y yo estoy bien, mis hijos son salvos, yo soy salvo, ya, gloria a Dios. Mire, qué bueno que usted puede hacer eso. Pero Dios le dejó aquí a usted esta tierra para que usted salga y gane almas para Cristo. Mire, si usted quisiera que usted viviera una buena vida, se lo lleva al cielo, allá vive mejor. Si Dios quisiera que usted nada más tuviera salud, se lo lleva al cielo. Y todos estaríamos de la misma estatura, igualitos, así vamos a estar en el cielo. Cuerpo transformado. Si Dios quisiera, mire, que nada más estuviera con las personas, a todos nos lleva al cielo. ¿Sabe por qué le dejó aquí Cristo? Porque Él es paciente. Para que todos procedan esa es la voluntad de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que nosotros tenemos que entender. Número 3, escriba ahí, la única esperanza del infierno. A esto me refiero que es la única forma de escapar, de evadir, llegar a este lugar llamado el infierno. Voltee conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 29. De esto se trata la conferencia de misiones. De evitar, de parar a aquellos perdidos, de llegar a este lugar que es real, con tormentos reales, con gente real, a el infierno. Note lo que dice el versículo 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El infierno es real, con tormentos reales, y hay gente real ahí, y la única forma de evitar, la única esperanza de aquellos perdidos es el evangelio de Cristo. ¿Sabe? El hombre rico tenía una buena idea, decía él. Levanta a uno de los muertos que vaya y que les diga. Yo siempre que voy a ganar almas,
Le pregunto, si usted muriera el día de hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? Nadie puede saber, nadie puede saber. Yo le digo, no, la Biblia dice que sí se puede saber. ¿Quién ha ido al infierno y regresado para decirme a mí que yo puedo ir al cielo? Le digo, ¿usted ha escuchado a alguien llamado Cristo? Él murió, mire, y él mismo, él creó el infierno, él creó el cielo y él sabe que hay después de la muerte. ¿Y sabe qué me dicen? Nah, ese no cuenta. Porque aunque alguno se levantara de entre los muertos, ¿sabe qué le van a decir? No cree nada. Por eso Dios tiene un plan para llevar el evangelio por todo el mundo. El plan de Dios para llevar el evangelio a toda criatura. Mire, la única esperanza para nosotros parar a aquellos de llegar a este terrible lugar es la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 16. La esperanza no está en un milagro, no está en una visión, no está en los ángeles, no está en que alguien resucite de entre los muertos. No, la esperanza de ganar a alguien para Cristo es el evangelio de Cristo que tiene poder. Note lo que dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, no dice al gringo, ¿ok? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que quiere Cristo que nosotros hagamos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? La única esperanza de llevar a una persona y pararlo de ir al infierno, a ese terrible lugar, es ir y sin vergüenza, ir y predicarle el evangelio de Cristo. Es la única oportunidad. Mire, la palabra de Dios nos enseña que el evangelio de Cristo tiene poder. Mire, cuando usted hable la palabra de Dios y usted le enseña a una persona que es pecadora y que por su pecado merece el infierno, mire, el poder de Dios comienza a trabajar en ellos. Y hay personas que parecen duras, pero cuando usted ve los versículos, ¿sabe qué pasa? Se dan cuenta que están en camino al infierno. Yo me he topado con gente de diferentes países y usted le hable la palabra de Dios y como espada de dos filos, mire, entra. Por eso es importante llevar su Biblia cuando gana almas. Enseñarle los versículos, mire lo que dice la Biblia. Así dice el Señor. Porque esto es lo que tiene poder para llevar a los perdidos y cambiar su destino eterno. La palabra de Dios es la que tiene poder. La esperanza está en la palabra de Dios y la esperanza está en que la palabra de Dios sea predicada. La esperanza está en la predicación de la palabra de Dios, el hablar lo que dice el Señor. Vaya conmigo a Lucas capítulo 16, versículo 29. Es lo mismo que le está tratando de decir el padre Abraham a este hombre rico. Le está diciendo, mira, lo que tú necesitas no es un milagro. Lo que tú necesitas no es una visión. Lo que tú necesitas es el evangelio de Cristo. La palabra de Dios enseñada y predicada. Lucas 16, 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, ¿qué dice ahí la Biblia? Óiganlos, es lo que le está diciendo a los perdidos. Esto es lo que tienen que escuchar. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo 10, versículo 14. El problema no está en el campo. Mira, hay muchas personas en el mundo que necesitan de Cristo. En Guadalajara hay muchas personas que necesitan a Cristo. En Santana hay muchas personas que necesitan a Cristo. En todos lados hay gente que necesita de Cristo. Mira, el problema tampoco está en el evangelio. Porque el evangelio tiene poder con el griego y el judío también. En todos lados la palabra de Dios funciona igual. Mire, su servidor, el pastor Ringo, ha estado predicando con nosotros en Guadalajara. ¿Y qué cree? Gana almas para Cristo. Y cada sábado me manda mensaje, estoy ganando almas para Cristo. Funciona en todas partes. ¿Sabe cuál es el problema? Note lo que dice la Biblia ahí en el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien? Yo le pregunto, ¿hay alguien aquí que predique el evangelio?
Eso es lo que debemos que hacer todos como cristianos. Hombres debemos predicar el evangelio. Las mujeres deben de predicar el evangelio. Mire, desde que son pequeños debemos de empezar a aprender a predicar el evangelio. Qué tan importante es que toda la familia salga y predique el evangelio, porque hay tantas personas allá afuera que necesitan de Cristo y el infierno es real, es de tormentos. Y mire, mucha gente real que usted conoce va a ir al infierno si usted no les predica el evangelio. ¿Predica usted el evangelio? La semana pasada estuvimos teniendo nuestra conferencia de misiones y Dios nos dio la oportunidad de tener más de 600 horas como iglesia ganando almas para Cristo. 600 horas, más de 90 ganadores de almas. ¿Sabe por qué? Porque ellos entienden una cosa: el infierno es real. ¿Qué importa el trabajo? ¿Qué importa? Mire, ¿de qué importa ganar todo el mundo y perder las almas? Recuerdo la semana pasada, aparte de las 600 horas que ganamos almas para Cristo, pusimos nuestro primer episodio en la televisión. Pastor Ringo nos ha ayudado muchísimo. Y estamos ahí saliendo en la televisión y hemos estado orando por un hermano, bueno, no hermano, un papá de una de nuestras miembros de la iglesia. Por 3 años hemos estado orando por él, para que reciba a Cristo. Él es católico, él no quiere cambiar. Ellos se sentaron como familia, la mamá viene a la iglesia, el hijo viene a la iglesia, la hija viene a la iglesia, se sentaron en la sala. El sábado a escuchar el programa, La Verdad Acerca de la Eternidad, predicando el evangelio. Pastor Ringo me dijo, lo que tiene uno que hacer, ¿sabe qué tiene que hacer? Predicar el evangelio. Se sentaron ahí, el domingo llegó la madre bien emocionada. Me dijo, pastor, usted no va a creer lo que pasó. Nos sentamos ahí, escuchó el evangelio y el papá le preguntó, ¿cómo puedo yo hacer la oración para recibir a Cristo? De eso se trata todo. De llevar el evangelio a toda criatura. Mire, si esta noche nada más le puedo dar una cosa, nosotros no venimos por su dinero. Nosotros no lo hacemos para hacer rico a una persona. No se cree esos cuentos. Usted tiene un tremendo pastor, una tremenda iglesia que cree en un lugar llamado el infierno. Y que hay muchas personas allá afuera que necesitan el evangelio. Y como iglesia, como equipo, queremos hacer todo lo que nosotros podamos hacer para llevar el evangelio a toda criatura. Yo le quiero pedir a usted esta noche, ¿por qué no usted se involucra en la obra misionera? ¿Cree usted en el infierno? Entonces vamos a ser ganadores de almas. Entonces vamos a dar a la obra misionera. Y entonces vamos a hacer como iglesia todo lo que nosotros podamos para llevar el evangelio a toda criatura. Note lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. La esperanza de Dios entonces es predicar su palabra, predicar el evangelio, y la esperanza para salvar al mundo del infierno debe ser proclamada. La esperanza debe ser proclamada. Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros debemos de llevar el evangelio a toda criatura. De eso se trata misiones. Se trata de, como iglesia, hacer un esfuerzo en equipo para llevar el evangelio a todas las naciones, para que esas personas entonces no terminen en el infierno. Usted dice, pastor, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, usted puede comenzar orando por los perdidos. Mire, me gustaría a lo mejor como iglesia el día de hoy venir al altar y orar por nuestra ciudad, Santana, orar por la ciudad de Guadalajara,
Orar por todos aquellos que usted conoce. Mire, usted tiene parientes, amigos, vecinos que usted conoce, que no conocen el evangelio. Por eso el Señor Jesús nos dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que orar por obreros. Tenemos que orar por las almas perdidas. Tenemos que orar por la salvación de todos los hombres. Y si usted ora, después usted va a querer testificar, ganar almas para Cristo. Y nosotros podemos entonces ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y por último, podemos nosotros enviar. ¿Cómo irán si no fueren enviados? ¿Cómo van a escuchar el evangelio en Guatemala, en Honduras, en Brasil, en Portugal, si nosotros no los enviamos? No son vacaciones. Hace unas 3 semanas estábamos ganando almas y había un montón de policías allá afuera. Y tuvimos que dar la vuelta. Para nosotros ver policías y todo cerrado, pues es normal, nos dimos la vuelta. Y después me dice uno de mis asistentes, me dice: pastor, ¿si escuchó lo que pasó ahí arriba? No, ¿qué pasó? 10 personas secuestradas, 3 cuadras arriba donde vivimos nosotros. No voy porque son vacaciones allá. Vamos por una razón. Porque existe un lugar llamado el infierno. Y es peor que cualquier otro lugar que existe en este planeta. Y nosotros que creemos en el infierno tenemos la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Yo le pregunto a usted, ¿cree usted en el infierno? En 1950 se puso una estadística afuera diciendo que había 2.5 billones de personas en el mundo. 2.5 de billones de personas. Y en 1950 se dice que había en esos 2.5 de billones de personas había 100,000 misioneros. ¿Usted cree que 100,000 misioneros son suficientes para alcanzar 2.5 billones de personas? En el 2023 había 7.5 billones de personas. 7.8, perdón, billones de personas. ¿Y sabe cuántos misioneros hubo? 29,000 misioneros. De esos 29,000, como 5,000 son bautistas fundamentales independientes que predican la salvación por gracia. Para 7.8 billones de personas. Necesitamos misioneros. En 68 años, la población creció 300% y el número de los misioneros bajó un 71%. ¿Cómo vamos a alcanzar al mundo para Cristo? Necesitamos como iglesia darnos cuenta que hay algo más grande que nosotros. Mira, hay algo más grande que enojarse porque alguien no hizo el café correcto. Necesitamos dejar esas cosas como iglesia y darnos cuenta que hay algo más importante allá afuera y que hay personas reales que están tocando las llamas del infierno cada segundo. Y la iglesia no está haciendo lo que debe para ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué está haciendo usted para llevar el evangelio? Le pregunto a usted, ¿está orando por los perdidos? ¿De verdad usted tiene una lista orando por su ciudad, por gente que usted conoce, de perdidos que no conocen a Cristo? Le pregunto a usted, ¿es usted un ganador de almas? ¿Cuántas almas ganó este mes? ¿De verdad intentó ganar almas para Cristo? Y le hago esta invitación esta noche. ¿Por qué no como iglesia nos damos cuenta que hay un mundo allá afuera que no conoce a Cristo? Y que usted puede hacer una tremenda diferencia con un buen programa de misiones. De eso se trata una conferencia misionera. Yo le pregunto por última vez, ¿existe el infierno?